Ya estamos de regreso porque el Banco Central hace pocos instantes en su reunión de política monetaria ha decidido mantener la tasa de interés en un 11,25%. Esta decisión es unánime, adoptada por todos los miembros del Banco Central. Queremos profundizar de inmediato en este tema. Ya estamos aquí en el estudio junto a Felipe Gallegos, periodista de economía, y también don Alejandro Larcón, economista académico de la Universidad de Chile. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Daori. Muchas gracias, Felipe. Bueno, su primer comentario respecto al 11,25, ¿se mantiene la tasa? Bueno, era previsible, como hemos anunciado en otros lados, porque en este momento la persistencia de la inflación hace que el Banco Central tome bastantes prevenciones frente al tema de la inflación. ¿Y por qué es previsible? Porque se ha ido internalizando la idea de que la política fiscal tiene que ir en un sentido más próximo a la política monetaria. La política monetaria está preocupada que la inflación no siga persistiendo. Y, sin embargo, no sabemos qué va a pasar con la trayectoria de la política fiscal, porque el país está con demasiados problemas y demasiada gente que está sufriendo los efectos de la inflación y, por lo tanto, vamos a ver cómo se empiezan a compatibilizar la política fiscal con la política monetaria. Alejandro, dentro del comunicado que emite el Banco Central, estábamos leyéndolo justamente en cosa de segundos nada más, que recalca que la inflación ha tardado mucho en bajar, que ha sido más persistente que lo que ellos mismos esperaban. Esto nos da a entender que de alguna manera vamos a tener esta tasa en 11,25% por más tiempo de lo esperado. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Mi cálculo es que por lo menos se va a mantener hasta julio en esa altura, lo que es bastante tiempo todavía, ¿no es cierto? Pero la persistencia de la inflación hace que el Banco Central se mantenga firme en no bajar la tasa de interés. Y por lo tanto le da una señal al gobierno para tratar de ajustar la política fiscal. Tenemos una presión enorme, hay mucha gente que está sufriendo los efectos de la inflación, en primer lugar, que no solo el efecto de los bolsillos, que sí tiene, sino que también está cayendo la actividad con eso. Hay un famoso ingreso que se mide en la economía que es el ingreso de las personas, el ingreso disponible. Y ese ingreso tiene un componente que son los sueldos, pero también tiene un componente de la inflación. Y el impuesto a inflación está haciendo caer el ingreso disponible y por lo tanto está anunciando que va a haber mucho menos actividad porque hay menos consumo, hay menos gasto privado por esa razón. Alejandro, pero no estamos de alguna manera también en un problema al tener una tasa de interés tan alta, 11,25, entiendo que es la más alta desde 1999, que ya nos ha acompañado más por varios meses, porque esto va directamente relacionado con la contracción económica que tiene el país. Veíamos Limasec ayer, menos 0,5, no sabemos cómo viene la trayectoria, pero estamos en un año malo para la economía. Sí, Davor, pero el problema es que lo que estaba explicando, tal vez lo expliqué pésimo, el ingreso disponible está cayendo por la inflación. O sea, se está contrayendo igual la economía. Entonces, hay que concentrarse en parar la inflación, porque de lo contrario la gente va a tener muchos problemas para mantenerse, incluso para alimentarse. Esta es una de las herramientas que tiene el Banco Central para controlar la inflación, que es la política monetaria, como se le denomina. En ese sentido, tú no ves cambios mayores hasta julio, según nos decía. Y en ese sentido, ¿de qué manera tener la tasa alta va a contribuir a que tengamos una recesión o frenazo en materia económica? Es que la recesión la podemos tener igual si no se mantiene un control sobre la inflación, porque baja el ingreso disponible de la gente. Y sobre todo la gente con menos recursos. Y por lo tanto, eso es muy malo para tratar de reactivar la economía. La economía no se va a reactivar mientras la inflación no ceda. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que el Banco Central tiene la obligación de controlar la inflación. Es por ley, es un mandato constitucional, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo creo que el Banco Central va a insistir en la tasa alta, a menos que el gobierno iniciara un proceso de ajuste del gasto, concentrándose en gastar en los pobres, pero también teniendo muy en cuenta que eso podría eventualmente, si no se sustituye ese mayor gasto y se quita en otros lados, se ha discutido mucho esto de la modernización del Estado, los empleados públicos que se están contratando adicionales,
Entonces, mientras se mantenga esa presión de gasto, el Banco Central va a insistir en mantener la tasa alta. Ya, y precisamente en esa decisión, que además fue unánime hace pocos instantes, a las 6 de la tarde se liberó esta cifra de 11.25 que se mantiene, es porque también el Banco Central tiene a la vista la inflación que vamos a conocer el día jueves y que probablemente va a estar en un punto o un poquito más. Por supuesto, está adelantándose a ese número que va a salir y que yo creo que va a ser 1,1, 1,2%. Y eso es mucho. Eso es bastante alto. Es bastante alto porque en términos anualizados eso es más de 12%. En ese sentido, Alejandro, llama la atención en este comunicado que acaba de publicar el Banco Central, es que recalca que la economía se está ajustando más lento que lo que ellos esperaban y que va a mantener la tasa en estos niveles hasta que al menos haya señales de que vaya a converger en la meta que hoy día es de 3%, o sea, la meta que tiene el Banco Central. ¿Cómo se ve esa posibilidad de llegar a esa meta de 3%? ¿Cuándo la ves tú que se pueda alcanzar? Es una pregunta bien difícil. Yo creo que para este año es imposible. Imposible. Yo, incluso con el efecto de la recesión, que normalmente la recesión lo que hace es bajar los precios por menor actividad, entonces hay que tener mucho cuidado cuando he visto a algunas autoridades decir: oye, nos estamos ajustando y la inflación va bajando. Un momento, la inflación está bajando por menos actividad y por lo tanto, al ser de menor actividad, no es una inflación que sea consistentemente a la baja. Y por lo tanto, el Banco Central tiene que asegurar que va a haber una trayectoria de convergencia al rango meta que está entre el 2 y el 4% de una manera consistente. Y en este momento no es consistente porque está bajando por el bajo nivel de actividad económica y hay elementos que encienden las expectativas de inflación. Por ejemplo, gente que está presionando por mayor gasto fiscal sin indicar cuál es el programa de sustitución. Yo creo que fue muy mala noticia que se haya conocido que las cifras de empleo habían crecido en unos 80.000 empleos, ¿no es cierto?, en días recientes. Eso quiere decir que parte del empleo que se está obteniendo son con empleos públicos, que basta contratarlo. No hay una trayectoria de mayor empleo en la economía. Entonces ese es un problema. Alejandro, y este 11.25, esta tasa de interés que ha mantenido el Banco Central, yéndonos a lo más práctico, ¿cómo la pueden aprovechar los ciudadanos de nuestro país? ¿En qué incide esto en la economía directa, en el bolsillo de los chilenos? Bueno, las tasas altas significan que muchas empresas van a tener costos de financiamiento altos, pero esa es la manera de reducir el gasto. Si nosotros no reducimos el gasto y particularmente si no reducimos el gasto público, la tasa va a continuar alta. Pero es bueno, no sé, guardar la plata en el banco, ponerla en un depósito a plazo, desde el punto de vista a lo práctico, al ciudadano común y corriente. Bueno, yo creo que precisamente la señal es que hay que ahorrar. La señal es que hay que privilegiar el ahorro, cosa que es bastante difícil cuando los ingresos de los ciudadanos están cayendo. En ese sentido, el Banco Central también en su informe, tras esta reunión del Consejo justamente del Banco Central, mira con atención lo que está pasando a nivel mundial con la situación de los bancos. ¿Cómo ves ese panorama internacional? ¿De qué manera eso también puede contribuir a la persistencia de la inflación? Bueno, yo he dicho en varias partes de que tenemos que ser muy prudentes al decir qué está pasando con los bancos. Los bancos son entidades que se financian con el público. O sea, hay una parte capital, pero una parte importante viene de los depósitos y de las inversiones. Entonces, cuando empiezan a surgir rumores de que un banco está en problemas, la gente tiende a sacar la plata y en el extremo eso se llama corrida bancaria. Entonces hay que tener mucho cuidado con los rumores. Yo en este momento no veo ninguna situación extrema que tiende a provocar que los bancos en Chile, por ejemplo, a colapsar. No. Y en otras partes del mundo. Yo creo que ahí lo que tiene que hacer la autoridad es rápidamente intervenir y proveer liquidez en aquellos bancos que se estima que hay peligro de que colapse. Yo creo que es muy peligroso esparcir rumores, muy peligroso, porque la gente actúa bajo la información, rápidamente tiende a sacar la plata y yo creo que eso es muy peligroso. Ya, desde ese punto de vista va a ser súper importante lo que pase mañana cuando conozcamos el informe de política monetaria para ver cómo viene la mano hacia adelante. Por supuesto, pero hasta aquí ¿Qué esperamos, Alejandro? No, el Banco Central ha sido bastante claro. Es súper serio el Banco Central de Chile. El Banco Central es súper serio y ha dicho que ellos están tranquilos, ellos
están dispuestos a apoyar lo que haya que apoyar y por lo tanto ha dado un conjunto de informaciones al público que tienen que estar tranquilos. Y por lo tanto, lo que tenemos que esperar es que las autoridades reaccionen rápido. Hay una norma cuando hay crisis. La velocidad de la solución es directamente proporcional a la velocidad con que actúan las autoridades. Cuando las autoridades se demoran y son lentos en reaccionar frente a la gente que está preocupada, a los inversionistas, ahí vienen los problemas. Eso no lo he detectado hasta aquí y el Banco Central solo ha dado información que tiene que ver con asegurar a la gente que su plata no está en peligro. Alejandro, con esta decisión, bueno, el Banco Central de alguna manera sube el costo del dinero, o mejor dicho, lo mantiene, claro, el mantenerlo en un 25%, pero sigue alto el costo del dinero, tanto del acceso para las personas como también para las empresas. En ese sentido, te quería preguntar porque está en el Congreso la idea ya de debatir un nuevo retiro de fondos previsionales. De hecho, ya varios parlamentarios hablan derechamente de que el 18 de abril se va a presentar un proyecto de retiro de fondos. ¿Cómo eso puede de alguna manera complicar esta meta de ir reduciendo los niveles de inflación que tenemos en el país? Bueno, yo creo que sería una locura, porque desde los retiros anteriores que dijimos varios economistas, entre ellos yo, que aquí iba a haber una enorme presión inflacionaria, que ocurrió. O sea, esta es una historia que ya conocemos. Esto no es teoría, esto ha ocurrido. Y por lo tanto yo espero que el Parlamento y los parlamentarios que están detrás de esta idea se abstengan de empujar más retiro, porque al final eso termina perjudicando a la gran mayoría de la gente que reciben el impacto de la inflación. Está claro que esto produce inflación. Y en los diversos temas económicos conocemos el desempleo de la semana pasada, 8.4. 8.4, sí, subió 4 décimas. 9.7 en Santiago, el IMASEC en el día de ayer que fue negativo, la tasa de interés que se mantiene en 11.25, pensando en que el jueves viene la inflación de un punto o un poquito más, de acuerdo a lo que dicen los pronósticos. ¿Qué debe hacer el ministro de Hacienda y cómo lo ha observado usted en sus declaraciones? Que el ministro es bastante optimista de que Chile está bien económicamente hoy día. Bueno, él trata de asegurarle al país optimismo, pero yo no me gustaría ser ministro de Hacienda en estas condiciones, porque el desempleo está disminuyendo porque se está contratando muchos empleos fiscales. O sea, está aumentando. Está aumentando el número de empleos fiscales. Y por lo tanto el desempleo con eso tiende a mitigarse, el desempleo. Pero detrás no hay la creación de empleo formal. Y también vemos que se está generando mucho empleo informal. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que esperar acá es tener una situación en que la reactivación de la economía viene en el sector privado, viene con empleos formales y por lo tanto aseguramos de esa manera mayor apoyo a la familia. Perdón, Alejandro, pero ¿hay alguna medida gubernamental, alguna palanca que pueda mover el Poder Ejecutivo o las variables que están golpeando a Chile económicamente están afectando a todos los países del continente? Acá hay un economista famoso en el mundo, se llama Keynes, ¿no es cierto?, que se hizo famoso porque recuperó a la economía mundial de una tremenda recesión gracias al apoyo del gasto fiscal. Pero ojo, que eso fue también con el apoyo del sector privado, fue el consumo lo que lo llevó adelante. Y por lo tanto yo sería muy cauto en eso, porque detrás también hay inflación. Si el gran problema que tenemos ahora es la persistencia de la inflación, porque la inflación rebaja el consumo de la familia y por lo tanto tiende a mantener la recesión. Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, gracias por comentar a esta hora esta tasa de interés que acaba de salir. Lo mismo, Felipe. Gracias por estar aquí. Gracias, Davor, y gracias, Felipe. Que esté muy bien, Alejandro.